¡Qué divertido es esto! Valeria, ¿por qué hay tantas burbujas por aquí? Profe, se me ocurrió traer esto para poder explicar el tema del día de hoy. Por cierto, Valeria, ¿te has dado cuenta o te has preguntado por qué apenas se forman las burbujas, caen para abajo y luego desaparecen? Es cierto, profe, las burbujas siempre caen. Debe ser por algo relacionado a los gases. Ajá. Así es, Valeria. Mira, te explico. Lo que sucede es que al inflar las burbujas lo hacemos con una mezcla de gases que sale de nuestro cuerpo. Esto por lo general es mucho más denso que el aire que nos rodea, principalmente porque contiene mucho dióxido de carbono. Es por esa razón que las burbujas salen en línea recta y luego se van para abajo. ¿Y cómo podemos hacer para que suba? Y si ponemos un poco de aire caliente, puesto que el aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo tanto flota. En realidad hay otras maneras, aparte de la del aire caliente, de hacer que las burbujas se vayan para arriba. Pero ¿qué te parece si conocemos más sobre los gases? Ya, perfecto. Entonces vamos a ver el siguiente video. Las sustancias que se encuentran bajo condiciones normales, sean elementos o compuestos, y que no tengan forma ni volumen definido, se consideran gases o elementos en estado gaseoso, ¿cierto, profe? Así es. Además, para identificar mejor un gas, es necesario saber cuáles son sus principales propiedades. Por ejemplo, los gases pueden ocupar todo el volumen disponible. Esto sucede cuando el gas se calienta y las partículas se mueven rápidamente, expandiéndose de forma uniforme e indefinida. Sí, los gases se pueden expandir. Por ende, la expansibilidad es una de las propiedades de los gases. De hecho, esta expansibilidad se puede apreciar en grandes eventos, como el Festival de Globos Aerostáticos en Albuquerque, Nuevo México, donde el gas se calienta hasta conseguir un gran volumen de aire caliente que logra elevar la canastilla con pasajeros. Genial, ¿cierto? Se trata de la reacción inversa a la comprensibilidad, pues al terminar la presión que se ejerce sobre el gas, este tiende a recuperar su volumen. Un buen ejemplo de esta propiedad es cuando inflamos un globo y le dejamos escapar el aire. Por otro lado, la fluidez es la propiedad que tiene un gas para ocupar todo el espacio debido a que, prácticamente, no posee fuerzas de unión entre las moléculas que lo conforman. Por ejemplo, los globos inflados en forma de corazones, animales, superhéroes y dibujos animados, y entre otros. En cambio, la propiedad de la comprensibilidad quiere decir que los gases son fáciles de comprimir o disminuir su volumen por efecto de ligera presión. Esto ocurre porque las partículas están dispersas y existe espacio entre ellas. Entonces, cuando se presionan, estas partículas pueden juntarse reduciendo drásticamente su volumen. Por ejemplo, si aplastas ligeramente con tus manos un globo pensil un poco desinflado, verás que volverá a su estado normal. Otra propiedad importante de los gases es la difusión, donde las moléculas de un gas se trasladan a través de otro cuerpo material, que puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Esta propiedad se presenta en el humo de las chimeneas o en el oxígeno. Valeria, qué bueno que llegaste. Quiero explicarte a detalle algunas de las variables de los gases. ¿Variables? Sí, por ejemplo, la presión. Mira, acá tengo una jarra con agua. Mira, es una jarra que tiene agua. También tenemos un vaso con aire. Sí. Ahora, Valeria, por favor, ayúdame y coloca este papel dentro de este vaso de tal forma que no se caiga cuando lo invertimos. Ajá. A ver, ¿así, profe? Claro. ¿Más chiquito? Un poquito más chiquito. A ver. Ajá. Ya está. Muy bien. Ahora, invierte este vaso y trata de sumergirlo. Bueno, lo vas a sumergir hacia el fondo. Vamos. Ahí, juega un poco. Bueno, suficiente. Sácalo. Y trata de sacar, bueno, saca el papel. A ver si está húmedo o está seco. ¿Qué creen ustedes? ¿Será húmedo o seco? ¡Wow, profe! Está seco. ¿Por qué no se mojó? Si tú crees que el aire, o sea, una mezcla de gases, tiene algo que ver con todo esto, pues estás en lo correcto.
Recuerda que al sumergir el vaso no solamente contenía papel en su interior, sino también aire, o sea, un gas. Es cierto, profe. Para que el agua ingrese al vaso, el aire tiene que salir primero. Esa es la razón por la que el papel está intacto. O sea, el gas no permitió que el agua ingresara. Profe, parece un mago de fiestas infantiles. Valeria, acuérdate que todo tiene una explicación científica. Esto no se trata de magia, esto es química. Es cierto, profe. Y ustedes, chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que vean nuestros mejores experimentos. Bueno, Valeria, te cuento que luego de la pausa conoceremos más sobre las propiedades de los gases. Perfecto. Profe, no sabe, estuve pensando en cuáles son los factores que determinan el estado gaseoso. O sea, ¿cómo es que olemos o sentimos los gases? Es extraño porque muchas veces los gases no son visibles ante nuestros ojos. Muy buena apreciación, Valeria. Mira, te explico. Existen 3 factores fundamentales de las propiedades de los gases que permiten su visibilidad. Pero ¿qué te parece si, para conocerlos, me ayudas a jalar ese video de allá? A ver. Existen 3 factores fundamentales de las propiedades de los gases: el volumen, la temperatura y la presión. Estas magnitudes nos permiten ver, sentir y oler a los gases para saber si existen. Por ejemplo, aunque no lo parezca, los gases se presentan a la hora de respirar o hablar. El primer factor es el volumen, una magnitud que expresa el espacio donde está contenido un gas, es decir, el espacio que ocupa. En el volumen se consideran 3 dimensiones: largo, ancho y altura. Además, no olvidemos que el gas adquiere la forma del envase que ocupa. La segunda variable es la temperatura, que indica la cantidad de calor que posee un gas, debido al movimiento de sus partículas. Se puede medir con 3 tipos de escalas: la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin, o también llamada la escala absoluta. Si la temperatura de un cuerpo se mide en la escala Kelvin, es decir, teniendo como base el cero absoluto, se entiende que en esa temperatura no hay movimiento de partículas de gas. Y por último, la variable presión, reflejada en la fuerza que ejercen las moléculas de un gas sobre un área, se mide en Pascal. Por ejemplo, ¿han escuchado sobre la presión atmosférica? Tiene mucho que ver con el tema, porque es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la Tierra y varía según la altura sobre el nivel del mar. Por ello, la presión que existe al nivel del mar es una atmósfera y la apreciamos cuando se escribe una atmósfera a 0 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a las variables fundamentales de los gases, es posible distinguir 2 tipos: el gas ideal y el gas real. El gas ideal está contemplado como parte del grupo de gases teóricos por componerse de partículas puntuales que se mueven de modo aleatorio y que no interactúan entre sí. Pero los gases ideales, como su nombre lo dice, son gases hipotéticos, que nos sirven de herramientas para facilitar una gran cantidad de cálculos matemáticos. Por el contrario, los gases reales poseen un comportamiento termodinámico y no siguen la misma ecuación de estado de los gases ideales. Y no son de la realeza. Estos gases se consideran reales siempre y cuando estén a presión elevada y poca temperatura. Sin embargo, en condiciones normales de presión y temperatura, los gases reales suelen comportarse en forma cualitativa del mismo modo que los gases ideales. Por lo tanto, gases como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno o el dióxido de carbono se pueden tratar como gases ideales en determinadas circunstancias. Es por ello que las variables de presión, temperatura y volumen se estudiaron en relación al comportamiento de los gases ideales, y el resultado de este análisis se enunció en 3 leyes que llevan el nombre de sus investigadores. Así es. En 1962 propuse que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión cuando la temperatura es constante. Y sí que hice bien, puesto que en 1676, mi colega, el químico francés Ed Marriott, reafirmó la teoría. Por tal motivo, la ley lleva nuestros nombres, Ley de Boyle y Marriott.
La ley de Boyle y Marriott se denota de la siguiente manera. La presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Fácil, ¿cierto? Pero eso no es todo, pues en 1787 el científico francés Jacques Charles experimentó los efectos que producían los cambios de temperatura sobre el volumen de un gas manteniendo la presión y el volumen constante. Después de constantes observaciones, propuse que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, cuando la presión y el número de moles permanece constante. La ley de nuestro amigo Jacques Charles nos dice que si a una determinada masa de gas se le aplica calor y se eleva su temperatura, esto provocará que las partículas se muevan más rápido. Por ende, la presión dentro del recipiente aumenta. La ley se denota a través de la siguiente ecuación: V1 sobre T1 igual V2 sobre T2, en donde V1 y T1 son el volumen y temperatura inicial, mientras que V2 y T2 son el volumen y temperatura final. Por favor, no olvides mi contribución. En 1802 expuse mis resultados sobre los volúmenes constantes, concluyendo que a un volumen constante, la presión de una masa fija de un gas es directamente proporcional a la temperatura en kelvins. Es cierto, gracias a usted sabemos que al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápido. Por lo tanto, aumenta la presión, ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Esta ley se denota de la siguiente manera. La presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Ahora que conocemos todas las leyes que involucran a las variables temperatura, presión y volumen, podemos denotar la fórmula universal de los gases ideales. Esta se utiliza en cálculos donde los tres factores se encuentran involucrados, además de una constante de proporcionalidad que se denomina R. En conclusión, cuando todas las leyes se combinan en una sola ecuación, se obtiene la denominada ecuación universal de los gases ideales, donde P por V es igual a N por R por T. La presión por el volumen es igual a la cantidad de moles de un gas ideal, N, por la constante de proporcionalidad, R, por la temperatura. También debemos tener en cuenta que el valor numérico de R dependerá de las unidades en las que se trabajen las otras variables, como la presión, la temperatura, el volumen y la cantidad de moles. En consecuencia, debemos tener cuidado al elegir el valor de R, que corresponda a los cálculos que estamos realizando. Así tenemos 1. Si utilizamos unidades en atmósferas, R es igual a 0,082 atmósferas por litro entre mol por kilogramo. 2. Si utilizamos unidades en milímetros de mercurio, R es igual a 62,4 milímetros de mercurio por litro entre mol por kilogramo. 3. Por último, si utilizamos unidades en julios, R es igual a 8,314 julios entre mol por kilogramos. Es importante conocer todas las variables para calcular, por ejemplo, el siguiente enunciado. Buscar la presión de 8.8 gramos de dióxido de carbono a 27 grados Celsius en un recipiente con volumen de 1230 centímetros cúbicos, donde el peso atómico del carbono es 12 y del oxígeno es 16. Solución. Primero, encontramos la masa molar del dióxido de carbono, CO2. CO2 es igual a 12 más 2 por 16 igual 44. Entonces, nos encontramos con moles de CO2. N igual 8.8 entre 44. Nos da 0,2 moles. Segundo, debemos convertir la temperatura de 0 grados centígrados a grados Kelvin y el volumen de centímetros cúbicos a litros. Temperatura igual 27 más 273 igual 300 grados Kelvin.
Volumen igual 1230 centímetros cúbicos igual a 1.23 litros. Por último, usamos la ecuación universal de los gases ideales para calcular la presión. La presión por el volumen es igual a la cantidad de moles de un gas ideal por la constante de proporcionalidad por la temperatura. P por 1.23 igual 0,2 por 0,08206 por 300. Entonces la presión es igual a 4 atmósferas. Y dime, Valeria, ¿ya estás lista para el Kimi Challenge de hoy? Justo le iba a preguntar lo mismo, profe. Ya quiero saber cuál es la pregunta. Perfecto, ahí les va. ¿A qué grupo de gases pertenecen el oxígeno y el nitrógeno en determinadas condiciones? A. Gases reales. B. Gases ideales. O C. Gases irreales. Ay, profe, ya sé cuál es la... Tranquila, Valeria, tranquila. ¿Qué te parece si me da la respuesta luego de las curiosidades? Está bien, profe. Voy a checar mis apuntes. ¿Sabías que el Vaticano es el estado más pequeño del mundo? ¿O sabías que existen bebidas denominadas cola porque la cola es uno de los ingredientes principales? Si no lo sabías, quédate aquí para que descubras estas y otras curiosidades sobre la química. Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi espacio para curiosear sobre el infinito y más allá. Por ejemplo, si viste la película El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, sabes que muchas de las escenas fueron grabadas en el Vaticano, el estado más pequeño del mundo con menos de medio kilómetro cuadrado de superficie. Esto se debe a que en su territorio se encuentran edificaciones muy hermosas, como la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, con su plaza circundada por la soberbia columnata de Bernini y la residencia del Papa Francisco. Por otro lado, si te gustan mucho las gaseosas, entonces debes saber que la cola no solo es el nombre de algunos refrescos carbonatados, sino también el componente principal de estas bebidas. Y si te estás preguntando qué es la cola, pues te cuento que es un árbol que se cultiva en África y que el siglo pasado se utilizaba como remedio contra el cansancio, ya que sus semillas contienen sustancias estimulantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, los expertos descubrieron que las sustancias estimulantes de la cola contienen altas cantidades de cafeína junto con pequeñas cantidades de teobromina. Esta última está presente en la cáscara del cacao. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, pero si les gustaron estos datos curiosos, entonces no pueden perderse el próximo programa del curso de Química de CTA de tercero de secundaria. Bien, Valeria, ¿estás lista para darme la respuesta al Kimi Challenge? Claro que sí, profe. La respuesta correcta es la alternativa A. Estoy muy segura y sé que los chicos también. Bueno, Valeria, déjame decirte que tu respuesta es incorrecta. La alternativa correcta era la letra B, gases ideales, porque el oxígeno y el nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura se comportan como gases ideales. Ay, profe, yo estaba segura que la respuesta correcta era la letra A. Pero para el próximo Kimi Challenge no fallo. Me parece excelente, Valeria. Ahora vamos con el siguiente video. En el capítulo de hoy estudiamos las principales propiedades de los gases, como la expansibilidad, que permite que los gases puedan ocupar todo el volumen disponible. Esto ocurre siempre y cuando el gas se caliente, ocasionando que las partículas se muevan muy rápido y así logren expandirse uniformemente. Sin embargo, la fluidez nos indica que los gases, al no poseer fuerzas de unión entre sus moléculas, tienen la propiedad para ocupar todo el espacio. Por el contrario, la propiedad de la compresibilidad nos dice que los gases son fáciles de comprimir o disminuir su dimensión por efecto de una ligera presión. Por último, la propiedad de la difusión, donde las moléculas de un gas se trasladan a través de otro cuerpo material, sin importar que éste sea sólido, líquido o gas.
Por consiguiente, existen 3 factores fundamentales de las propiedades de los gases. Primero, el volumen, una magnitud que expresa el espacio donde está contenido un gas. Segundo, la temperatura, una variable que indica la cantidad de calor que posee un gas debido al movimiento de sus partículas. Y tercero, la presión, o la fuerza que ejercen las moléculas de un gas sobre un área. Estas se pueden medir en pascales. Como bien sabemos, un gas es una sustancia o mezcla de sustancias que se encuentran en estado gaseoso. Por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, etc. Además, el volumen de los gases difiere del volumen de los sólidos y de los líquidos, porque cambia con suma facilidad cuando se ve afectado por los 3 factores. Gracias a que estos factores fueron estudiados con relación al comportamiento de los gases, se enunciaron 3 leyes que llevan los nombres de sus investigadores. Esas son la ley de Boyle y Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Por medio de estas leyes se dio a conocer, entre otras cosas, que en los gases ideales los choques entre moléculas son elásticos, mientras que un gas real puede asemejarse a un gas ideal siempre y cuando su temperatura sea mayor y su presión sea menor. Además, se concluyó en una ecuación universal de los gases ideales, que permite calcular cualquier variable de presión, temperatura y volumen teniendo en cuenta la magnitud que se utilice. Valeria, hemos llegado al final del programa. Dime, ¿qué te pareció el tema de hoy? Profe, estuvo genial. No sabía que los gases, además de ser gaseosos, también son nobles. Por eso son mis elementos químicos favoritos. Ay, Valeria, qué gaseosa que eres. Pero ¿qué te parece si el siguiente experimento del siguiente tema lo haces tú? ¿Qué dices? ¿Otro reto, profe? Está bien, acepto. Pero entonces tengo que revisar mis apuntes sobre la mezcla de gases. Me parece perfecto, Valeria. Pero recuerda que eso no es solo química. ¡Es diversión!